Bendiciones, hermanos. La primera iglesia bautista de Port St. Lucie les desea una feliz Navidad. Gracias le damos al Señor por su amor y por su fidelidad para con nosotros y nuestra iglesia. Gracias a Dios por estos medios de comunicación, y ahora les dejamos con el mensaje de la palabra por nuestro pastor, Amaury Pernut. Que Dios le bendiga en esta tarde a mis queridos hermanos. Una bendición muy especial para todos ustedes. Me gustaría que todos buscáramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 15, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 15, donde vamos a tener la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al versículo 15. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias te damos por ese gran día glorioso, Señor. Gracias por tu manifestación, gracias por tu revelación. Gracias porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, porque somos tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque como remanente fiel reunidos con el propósito de adorarte, en este día estamos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre. Pedimos una bendición muy especial para cada uno de nosotros, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para clarificar todas las ideas que nosotros tenemos muchas veces distorsionadas de este tema de la Navidad. Permite, Padre Celestial, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones, que podamos sentir tu cuidado, tu protección y tu consuelo, y sobre todas las cosas la bendición, Padre, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar enmarcados en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 15, donde hay algunas ideas muy interesantes implícitas en el desarrollo de este contexto, lo cual me gustaría que todos estuviéramos analizando, porque es de vital importancia que nosotros clarifiquemos algunas ideas tanto generales y específicas que están implícitas en el desarrollo de esta porción escritural. Ahora, quisiera decirle a manera de introducción que hoy es 25 de diciembre y esta es la fecha que se ha escogido para celebrar el nacimiento de Cristo. Nosotros los cristianos sabemos que Jesús no nació específicamente un 25 de diciembre, pero sí sabemos que nació
y que su nacimiento tenía un propósito y que su nacimiento tenía un significado. Para nosotros lo importante no es tanto el día en que ocurrió, sino el evento histórico que verdaderamente fue real y que tenía un propósito, que era parte de un designio, de un consejo, de un plan y de un propósito de parte de Dios. Es por eso que en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero hablar acerca de este tema y quiero darle como título a mi mensaje: el glorioso significado de la Navidad. Creo que hoy por este medio quiero compartir el significado y el glorioso significado que tiene la Navidad, y permita al Señor que al terminar este mensaje nosotros seamos capaces de entender la importancia que tiene para la vida cristiana, comprender el mensaje profundo de este evento y no ir por la periferia de algunas cosas que realmente no son tan significativas como la verdad central que lleva implícito el desarrollo de este tema de la Navidad. Ahora, para entrar en el desarrollo del mensaje en esta tarde, quisiera decirle que en primer lugar que la Navidad tuvo diferentes significados en la vida cristiana, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, y yo quiero desglosar algunos puntos importantes y traerlos a colación, porque a la hora de estudiar este tema de la Navidad quiero ver para quién verdaderamente significó mucho el tema de la Navidad. Y quiero que nosotros tengamos en mente, porque en primer lugar la Navidad tuvo un significado grande primeramente para Dios. ¿Y por qué digo esto? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos extraer de esta porción escritural que en primer lugar la Navidad tuvo un significado para Dios el Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque para Dios el Padre significó dar su único Hijo. Entonces esto es muy importante, que la Navidad tiene un gran significado para Dios Padre, porque Él dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito. Ahora, no solamente tuvo significado para Dios el Padre, también la Biblia habla que tuvo un significado para Cristo el Hijo. O sea, para Cristo el Hijo significó dejar la gloria del cielo para sufrir y morir por nuestros pecados, como lo describe el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, cuando Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos resumir que la Navidad tuvo un significado primeramente para Dios Padre, tuvo un significado también para Cristo, pero tuvo un significado también para el mundo. ¿Y por qué digo esto? Dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tuvo un significado también para el mundo, porque Dios ha provisto un Salvador para la humanidad. Y es importante que nosotros entendamos esta realidad, porque Isaías también en el Antiguo Testamento toca esta idea general cuando dice en el capítulo 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que también tuvo un significado especial para el mundo. Ahora, además de que tuvo un significado para Dios, para Cristo, para el mundo, la Navidad también tuvo un significado para el hombre en especial. Digo esto porque el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, nos dice:
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que para el hombre tuvo un significado, para el hombre, para nosotros mismos, significa que Dios ofrece vida eterna como un don especial y gratuito para el ser humano. Romanos capítulo 6, versículo 23, clarifica la condición, porque la paga del pecado fue la muerte, pero el don, el privilegio, el regalo, la dádiva de Dios fue vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y queridos hermanos, creo que esto es importante que nosotros entendamos el significado que tuvo la Navidad para Dios Padre, para Cristo, para el mundo, para nosotros, y es importante que nosotros entendamos esta verdad. Ahora estoy recordando que cuando estudiamos el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, se describe a un personaje llamado Cristiano dejando la ciudad de la destrucción, y sus dedos tapaban sus oídos y gritaban: vida, vida, vida eterna. Y eso fue lo que trajo Cristo al venir al mundo. Él vino para darnos vida eterna. Ahora, por último, la Navidad, además de tener un significado para Dios, de tener un significado para Cristo, de tener un significado para el mundo, de tener un significado para el hombre, también tuvo un significado muy especial, y lo tiene para la iglesia. Es decir, para la iglesia llena del Espíritu Santo debe tener un significado de Navidad especial, de pasión, de perspectiva, de visión santificada y de amor inmortal. Es importante que entendamos esto, porque los pastores narraron la historia. La iglesia temprano proclamó las verdades de esta historia bíblica, y los mártires cristianos murieron por ella. Es decir, que a menos que Cristo sea una presencia real y que more en nuestro interior, no seremos capaces de conocer el significado real que tiene, mis queridos hermanos, la Navidad. Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que fijó morada, se tabernaculizó, vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el significado de la Navidad es este: el Hijo de Dios vino al mundo para ser testigo de la verdad en una forma jamás antes vista y manifestada. En Juan 14:6 dice esta porción escritural: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Este niño que nació en el pesebre de Dios es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que el propósito de darse a sí mismo al mundo es la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 38. Entonces, Jesús vino, este niño vino para darnos ¿qué cosa? Libertad, para librarnos del pecado, para librarnos de la culpa, para librarnos del poder del pecado, para librarnos de la muerte, para librarnos de la ceguera espiritual y sobre todas las cosas para el juicio. La pregunta en esta tarde que quiero traerle a ustedes, mis queridos hermanos, amigos, es: ¿cómo sucede esta liberación? Pues recordemos Juan capítulo 6, cuando Jesús planeó morir al descender del cielo. Vino a morir, vino a vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, y después vino a morir por los pecadores, como lo describe Juan en el capítulo 6, versículo 51, cuando él dijo: yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Wow. Hermano, Juan está siendo claro en esta porción escritural
cuando nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros con el fin de dar su carne por la vida de la humanidad. Entonces nosotros, como pecadores, podemos recibir gracia sobre gracia de su plenitud, debido a que Cristo vino a morir por nosotros. Desde un principio, la Navidad fue una preparación para su muerte en la cruz. Es decir, que el Verbo se hizo carne. Jesús nos reveló la gloria de Dios como nadie más lo ha hecho. Se encarnó y nos reconcilió con el Padre. Es decir, que murió de acuerdo con su propio plan. Es decir, que debido a su muerte en nuestro lugar, en una muerte sustitutiva, Él es nuestro pan, Él es la fuente del perdón, Él es la justicia, Él es la vida, y Él nos da la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así que, mis queridos hermanos, este es el gran significado de la Navidad, y este es el significado para el mundo de hoy. Es decir, que si en esta Navidad solo vemos al niño en el pesebre, solamente es porque no hemos entendido el misterio de su llegada. Ahora, para poder comprender el verdadero significado de la Navidad, debemos ver el pesebre ligado a la cruenta cruz del sacrificio del Cordero. Ahora, miremos bien, porque la Biblia dice que se humilló en el pesebre para exaltarse mediante la cruz en una obra sacrificial, expiatoria, sustitutiva y redentora y vicaria. Mis queridos hermanos, cada vez que tengamos en mente Navidad, recordemos: Navidad es Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, y es por eso que podemos decir en cada Navidad: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Otra segunda verdad muy importante que tenemos que tener en mente a la hora de entender la Navidad es que el mayor misterio de la Navidad es también su mayor revelación. Dios se ha unido a nosotros para siempre. Dios se ha identificado eternamente con nosotros. Es una verdad muy profunda, es decir, una verdad muy real. Ahora, la tercera verdad que podemos aprender a la hora de nosotros celebrar la Navidad es que la Navidad muestra la divinidad, que la divinidad y la humanidad no son mutuamente excluyentes. Es decir, plena divinidad y plena humanidad son verdades complementarias, y estas son verdades complejas y multidimensionales a la hora de analizar las Escrituras. Otra verdad muy importante, como número 4 a la hora de estudiar la Navidad, es que la Navidad no se trata de cumplir nuestras expectativas de fiesta, se trata de celebrar la victoria inmensa de Jesús por nosotros, como lo describe Pablo en el capítulo 2, versículos del 6 al 8 en el libro de Filipenses. Ahora, creo que otra verdad implícita en el tema de la Navidad es que a todos nosotros, mis queridos hermanos, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, nos suceden cosas inesperadas. Muchas veces nos suceden problemas y cosas y situaciones en la vida que nosotros no la esperamos. Entonces recordemos, cada vez que vayamos a celebrar el Adviento, es que nosotros tengamos en mente la celebración de una llegada inesperada. Jesús vino en un momento inesperado, en un tiempo inesperado, en un lugar inesperado, para pagar un precio inesperado, para darnos un regalo inesperado, inmerecible, el perdón de nuestros pecados, y para darnos un regalo inesperado, inimaginable, que es el regalo de la vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, cuando las cosas no salgan como esperamos, regocijémonos en el Dios que gobierna sobre todo lo inesperado, como dice Filipenses capítulo 2, versículo
3. Y queridos hermanos, recordemos, vivimos en un mundo convulso, vivimos en un mundo difícil, un mundo donde todo parece que hay una hecatombe, que todo se desmorona, donde hay crisis, donde hay lucha, donde hay temores, donde hay preocupaciones, donde hay miedo. Pero recordemos, el niño en el pesebre era Dios, sustentador, preservador, proveedor y controlador de todas las cosas. Él está sentado en el trono. Él tiene el comienzo de la historia y Él tiene la culminación de esta historia. A través de diferentes procesos tendremos que pasar por situaciones de la vida. Pero recuerda, no nos vayamos por la periferia, los detalles, si Jesús nació el 25 o no nació. Celebremos el evento que Dios se hizo carne, se encarnó, hizo una reconciliación, es el mediador, es el sustentador, el preservador, el proveedor, el perdonador, el mediador, el que hizo una obra vicaria, sustitutiva, expiatoria, el que hizo la redención, el que trazó un plan por un designio, un consejo, el que vino y murió por nuestros pecados, el que cambió nuestro lamento en un baile y el que nos da la esperanza de gloria. Por eso celebramos Navidad. Que Dios te bendiga. Amén y amén.